Seguimos con los números complejos. Vamos a estudiar las distintas formas de expresar un número complejo. Vamos a ver. Cuando nosotros teníamos un número real, representábamos la recta real y sobre esa recta podíamos situar los números reales. Poníamos el 0, el 1, el 2, menos 1, menos 2, 0,5, pues en medio entre el 0 y el 1, y nos enseñaron a representar sobre la recta los distintos tipos de números reales. Para representar un número complejo necesitamos un plano, necesitamos dos coordenadas. Un eje horizontal, que sería la recta real, y un eje perpendicular a la recta real, que será el llamado eje imaginario. Y en este plano representaremos cualquier número complejo. Un punto de este plano será lo que llamaremos un número complejo. Vamos a elegir un punto cualquiera, este punto de aquí. Este punto de aquí es lo que se llama el afijo del número complejo. ¿Qué es el afijo? La representación en el plano. Es decir, este punto que está representado sobre el plano RI es el afijo de este número complejo, cuyas coordenadas son A y B. Luego el punto este es el llamado afijo del número complejo. Este número complejo podemos decir que sobre el eje de las R de los números reales tiene componente A, y sobre el eje imaginario tiene componente B, y entonces le llamamos A más BI, siendo A lo que se llama la parte real y B lo que se llama la parte imaginaria, que vendrá siempre multiplicada por el número I al que ya hemos hecho referencia en el vídeo anterior. Para darme la situación de este punto, si yo conozco A y B, ya tengo perfectamente localizado el afijo o punto del plano donde se encuentra el complejo. Pero hay otras formas de localizar este punto. Si yo sé esta distancia, que está marcada aquí en rojo, y sé este ángulo, también sé dónde se encuentra este punto. Y por tanto, es otra forma de expresar un número complejo, dándome esta distancia y este ángulo, y se expresa como m sub alfa. Es lo que se llama la forma polar de expresar un número complejo. Veamos qué relación hay entre la forma binómica y la forma polar de expresar un número complejo. Si miramos la figura, veremos que tenemos un triángulo rectángulo, por tanto m, que es lo que se llama el módulo, que será siempre mayor o igual que 0, será simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa será la forma de hallar el módulo. ¿Cómo hallaremos el ángulo? Fijaros, igualmente aplicando trigonometría al triángulo rectángulo, la tangente de alfa es cateto opuesto B partido cateto contiguo A. Por tanto, alfa se podrá calcular haciendo un arco tangente, pero dependerá de en qué cuadrante se encuentre el número complejo. Luego, con unos ejemplos, quedará absolutamente claro. Si el número complejo se encuentra en el primer cuadrante, el cálculo de alfa es simplemente arco tangente de B, que es la parte imaginaria, es decir, el número que multiplica la I, dividido por A, que es la parte real, la parte del número que no lleva I.
Si el número complejo se encuentra en el segundo o tercer cuadrante, entonces para calcular alfa lo que haremos será 180 más el arco tangente de B partido A, y si nos encontramos en el cuarto cuadrante, lo que haremos será 360 más arco tangente de B partido A. Veamos. Yo tengo el número complejo en forma binómica 1 más i, y lo quiero pasar a forma polar. ¿Qué hago? M es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es este 1, más 1 al cuadrado, que es el coeficiente de la i. La raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz de 2. ¿Cómo calculamos alfa? 1 más i, parte real positiva, parte imaginaria positiva. 1 más i. Nos encontramos pues en el primer cuadrante. ¿Eso qué significa? Que el ángulo lo calcularemos simplemente haciendo el arco tangente de 1 entre 1 en la calculadora Shift tangente de 1, y os dará 45 grados. Una vez hallado el módulo y el argumento, lo que hacemos es expresarlo de esta forma: raíz de 2 sub 45 grados. Veamos otro ejemplo. El número complejo menos 2 más 2i. El módulo raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. La parte real es negativa, no la tengo en cuenta, pues va a estar elevada al cuadrado. Por tanto, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado siempre va a dar positivo, pues son números que estarán al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, 4 y 4, 8, me queda la raíz de 8. ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Cómo calculamos el argumento? Mirando en qué cuadrante se encuentra. Menos 2 más 2i. Menos 2 más 2i. Negativo o positivo, se encuentra por tanto en el segundo cuadrante. ¿Cómo se calcula el argumento en el segundo cuadrante? Alfa igual 180 más el arco tangente de la parte imaginaria, insisto, es el coeficiente de la i, el número que está delante de la i, dividido por la parte real menos 2, que es en la expresión binómica la parte que no tiene i. Operando con la calculadora tenemos el ángulo de 135 grados, que efectivamente se encuentra en el segundo cuadrante. Lo expresamos como raíz de 8 sub 135. Veamos otros. Menos 1 menos raíz de 3 i. Hay que pasarlo a polar. El módulo 1 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado. Insisto, el signo no hace falta ponerlo, pues está al cuadrado. Si lo queréis poner, simplemente hay que poner paréntesis para hacer ver que el menos también está elevado. Operando, 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado es 3, 3 más 1 es 4, la raíz de 4 es 2. ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Cómo calculamos alfa? ¿Cómo calculamos el llamado argumento? Vamos a ver en qué cuadrante está el número complejo. Menos 1, menos 3. Nos encontramos en el tercer cuadrante. Por tanto, en el tercer cuadrante la fórmula dice que alfa será 180 más el arco tangente de la parte imaginaria dividida por la parte real. Por tanto, parte imaginaria menos raíz de 3, parte real menos 1. Operando nos da un ángulo de 240 grados que efectivamente está en el tercer cuadrante.
Por tanto, el número complejo expresado en polar será 2 sub 240. Y así lo expresaremos.